Bienvenidos a el video del día de hoy, donde vamos a ver el tema de circuitos de luminarias. Vamos a ver primero el cálculo de cargas, cómo calcular la cantidad de cargas necesarias para alimentar un circuito de iluminación, y luego vamos a ver las formas de cómo conectar este tipo de circuitos. Podemos conectarlas en serie y en paralelo. Primero vamos a definir qué es un circuito luminario. Son circuitos que se utilizan exclusivamente para la iluminación del hogar. Como esto no basta para que cumplan eficientemente su función, es necesario que cumplan una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas, entre otras. Y acá vamos una pequeña ilustración de algunos luminarias que podemos encontrar dentro de estos circuitos. Vamos a definir primero también qué es potencia eléctrica, porque más adelante nos vamos a necesitar. Dice, la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o el watt. Muy bien, se los voy a explicar. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se produce a través de un elemento receptor. En este caso vamos a ver la cantidad de potencia eléctrica que es capaz de producir un foco, ya que estamos viendo pues circuitos de iluminación. Entonces el elemento receptor principal que vamos a trabajar son los focos. Y acá vemos lo que es la fórmula de la potencia eléctrica, que dice que potencia eléctrica es igual a intensidad por el voltaje. Y acá vemos un pequeño triángulo, similar al triángulo de la ley de Ohm que vimos en una clase anterior, pero esta vez aplicada a lo que es la potencia eléctrica. Vamos a ver los distintos tipos de focos que podemos encontrar en los circuitos de luminarias. Vamos a ver únicamente pues los más comunes. Tenemos lo que son, dependiendo de su tecnología con la que se fabrican, podemos encontrar los focos tipo LED, de los cuales encontramos de potencias diferentes. Por ejemplo, de 3 watts, 5 watts, 7 watts, 9 watts. Y depende de la cantidad de watts, esa es la cantidad de iluminación que esto pues puede producir. Dependiendo de la cantidad de watts, es la cantidad de potencia eléctrica que ésta consume. Quiere decir que entre potencia mayor, la capacidad de iluminación que tendrá pues será más alta. Ya entre potencia menor, la capacidad de iluminación será más baja. Tenemos también las fluorescentes, que son este tipo de focos, en donde vamos a encontrar que existen de 7 watts, 11 watts, 15 watts, 16 watts. Y cumple pues con la misma idea del anterior, ¿verdad? Entre más potencia, la capacidad de iluminación es mayor. Entre menos potencia, la capacidad de iluminación es menor. Y luego tenemos las incandescentes. Estas pues podemos encontrarlas desde 35 watts, 50, 70, 90, o pues podemos también encontrarlas en mayor potencia. Cálculos de luminarias. Vamos a ver ahora cómo calcular la cantidad de cargas eléctricas necesarias para que pueda funcionar un circuito de luminaria. En este ejercicio vamos a hacer el cálculo del amperaje necesario para alimentar 5 focos con potencias diferentes. Para ello vamos a necesitar lo que es la fórmula de la potencia eléctrica, que es potencia es igual a voltaje por intensidad, pero vamos a hacer una pequeña variante en donde vamos a tener que despejar nuestra fórmula para el cálculo de la intensidad de corriente. Muy bien, entonces tenemos nuestra fórmula de potencia que es igual a voltaje por intensidad. La vamos a transformar en la fórmula de intensidad utilizando álgebra básica. Entonces necesitamos despejar intensidad, por lo tanto solo colocamos intensidad de este lado y del otro lado colocamos potencia. Voltaje, que está multiplicando de este lado, pasa del otro lado a dividir. Entonces podemos decir que
Intensidad es igual a potencia entre voltaje. Y esta es la fórmula que vamos a necesitar para poder trabajar el siguiente ejercicio y calcular la intensidad necesaria para cada uno de los focos. Muy bien, necesitamos 5 interruptores simples, entonces los vamos a ir dibujando. 1, 2, 3, 4, 5. En este ejemplo vamos a trabajar con circuitos en paralelo. Por lo tanto, necesitamos también 5 focos. 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a la conexión de nuestros componentes. Recuerden que estamos trabajando un circuito en paralelo. Y por lo tanto dice que un circuito en paralelo, todos los componentes van conectados a la fase al mismo tiempo. Entonces tenemos nuestros interruptores. Ahora vamos a ir conectando lo que son nuestros focos con su respectivo interruptor. Esto pues para que puedan ser controlados de esta forma. Ahora procedemos a la conexión de nuestra corriente a la corriente neutra. Por lo tanto hacemos lo siguiente. Recuerden que estamos trabajando un circuito en paralelo. Muy bien, ahora que ya terminamos la conexión de nuestro circuito en paralelo, vamos a proceder a colocarle lo que son la potencia que consume cada uno. Vamos a suponer que el foco número 1 consume 75 vatios o 75 watts. El foco número 2 tiene un consumo de 100 watts. El foco número 3 tiene un consumo también de 100 watts. El foco número 4 consume 50 watts. Y el foco número 5 consume también 75 watts. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo para cada uno de los focos para ver la cantidad de corriente necesaria para su correcto funcionamiento. Entonces, a cada uno le vamos a aplicar la fórmula que nosotros ya despejamos. Muy bien, tenemos entonces que intensidad número 1, que esto se refiere al foco número 1. Es igual a potencia. La potencia de la intensidad del foco número 1 sería 75 watts dividido entre el voltaje total. El voltaje total es de 100 voltios, entonces serían 100 voltios. Si hacemos esta operación nos quedaría 75 dividido entre 120, 0.577. Y como estamos calculando lo que es la intensidad, utilizamos la unidad de medición del amperio. Entonces hacemos lo mismo con el foco número 2, que sería 100 watts dividido entre la cantidad total del voltaje, que serían 120 voltios. Y esto me da como resultado 0.83 amperios. Intensidad número 3. Intensidad número 3, utilizamos los datos del foco número 3. 100 watts entre 120 voltios. Y esto me da como resultado la misma cantidad de la parte de arriba. ¿Por qué? Porque son los mismos datos. Intensidad del foco número 4, que sería 50 watts entre 120 voltios. Y esto me da como resultado 0.417 amperios. Ahora procedemos a sumar todos nuestros. Ahora calculamos
la intensidad del foco número 5, que sería intensidad número 5, igual a 75 watts entre 120 voltios. Esto me da como resultado 0.625 amperios. Ahora pues únicamente sumamos lo que es la cantidad de amperios necesarios para cada uno de los focos. Sería para el foco número 1 0.575 amperios, foco número 2 0.83 amperios, foco número 3 también 0.83 amperios, foco número 4 0.417 amperios y foco número 5 0.625 amperios. Si hacemos la sumatoria de la cantidad, sería 0.575 más 0.83 más 0.83 más 0.417 más 0.625, y esto me da un total de 3.277 amperios. Quiere decir que todos los componentes necesarios para trabajar este circuito necesitan tener soporte hasta 3.277 amperios, tanto los conductores, estamos hablando de los cables o alambres, tanto los interruptores termomagnéticos o flipones, deberán soportar 3.277 amperios. Primero vamos a ver las que son las conexiones en serie. Recordemos que un circuito en serie se forma cuando los componentes eléctricos están conectados formando un solo camino para la corriente. Acá, entre las características principales, vemos que únicamente la corriente circula a través de un solo camino y que los componentes están conectados uno tras otro. Esto significa que cada vez que se interrumpe la corriente desde algún punto del circuito, este va a dejar de funcionar. Podemos explicarlo de la siguiente forma: si yo saco un foco dentro de un circuito en serie, todo mi circuito va a dejar de funcionar. Las conexiones en paralelo son circuitos en donde la corriente se distribuye a través de cada componente. Tal y como lo vemos en este ejemplo, vemos los mismos tres focos anteriores, pero esta vez conectados en un circuito en paralelo. En este caso, si nosotros desconectamos uno de los focos, los demás seguirán funcionando. Esto se hace porque cada elemento tiene su propia línea de corriente, por lo tanto no interrumpe la conexión de los demás al momento de que estos se llegaran a desconectar. Para la actividad de esta semana tenemos que ustedes van a tener que calcular el amperaje necesario para el correcto funcionamiento del siguiente circuito. Esto lo van a trabajar en su cuaderno. Acá voy a dejar los datos necesarios para que ustedes hagan el cálculo del amperaje necesario para este circuito y lo pueden resolver en su cuaderno. Recuerden que si tienen dudas, estoy a la orden siempre a través de un mensaje o un comentario. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en la próxima.